Muy buenas tardes para todas las personas que a esta hora se conectan con nuestra transmisión. Mi nombre es Manuel Sevilla, profesor de la Universidad Javeriana y en la coordinación de la agenda académica del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Les damos la bienvenida a la edición 2021 de nuestro festival. Este año logramos concretar un viejo anhelo que era tener una agenda académica descentralizada de la semana del festival. En años anteriores, lo que ha procedido es que en el marco del festival, durante los 5 días de cultura pacífica que se dan cita en Cali, en ese momento tenemos las distintas actividades académicas en las universidades, en la Ciudadela Petronio Álvarez. Este año, como parte de las nuevas medidas y en articulación con las distintas instituciones, damos un inicio temprano a esta agenda académica. A partir de hoy, el 8 de noviembre, durante 3 días estaremos trabajando en esa agenda y después retomaremos las actividades del festival a partir del 9 de diciembre, cuando ya tendremos la cita con todos los músicos, expositores, gestores culturales en la segunda parte de la agenda académica. ¿Cómo funcionará entonces? El día de hoy damos con esta conferencia nuestra largada, nuestro paso inicial dentro del espacio que se conoce como Petronio en las universidades, un esfuerzo conjunto de distintas instituciones de la ciudad y de la región, de la ciudad de Cali y de la región del suroccidente, donde universidades y centros académicos coordinan con distintos gestores culturales, distintas voces desde las expresiones culturales del Pacífico, unos espacios para conversar. Iniciaremos hoy entonces desde la Pontificia Universidad Javeriana con el conversatorio Sitios de Memoria Afro en el norte del Cauca, Voces Negras y Haciendas Blancas, el caso de la hacienda La Bolsa en Villarrica, Cauca. En esto iremos desde las 2 de la tarde hasta las 3:15 del día de hoy. Después, para que ustedes puedan tomar un descanso, a las 4 tendremos en la Universidad ICESI el taller de creación musical entre la tradición y nuevas propuestas, una actividad presencial a la cual todos son bienvenidos, el campus de la Universidad ICESI al sur de la ciudad de Cali, sobre la avenida Cañas Gordas. Eso irá de 4 a 6 de la tarde. Y a partir de las 6:30, en el campus de la Unicatólica, tendremos el conversatorio Pedagogía de la Memoria a través de la danza, bogando por ríos de conocimiento. Este será un espacio virtual que irá desde las 6:30 hasta las 8:30 de la noche y será nuestro primer día de la agenda académica. Mañana tendremos otra agenda en la mañana, 9 de la mañana, desde la Universidad Javeriana, un evento virtual con la Dirección de Poblaciones, antología literaria Urdimbres, Mujeres Narran su Territorio. A las 4 de la tarde, Universidad de San Buenaventura, Cali, Ciudad Petronio, viajando por los esteros hacia un remanso de libertad y paz. Y tendremos a las 6:30 la conferencia remota a cargo de la colonia de Guapi, en articulación con la Unicatólica, que generosamente acoge este espacio, en el tema Raíces Africanas en el Pacífico Colombiano. Cerraremos esta agenda el miércoles 10 de noviembre desde la Universidad del Valle a las 10 de la mañana, un evento remoto también, música y ancestralidad afro, una mirada comparada entre Colombia y Estados Unidos dentro del proyecto Diaspora Connect de la Universidad del Valle. Y daremos cierre a esta primera parte de la agenda académica desde la Universidad Santiago de Cali a las 4 de la tarde del miércoles 10 de noviembre, donde la Federación de Colonias del Pacífico presentará la conferencia Personajes del Pacífico invisibilizados en la historia. Este año el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez se suma al evento de memoria en torno a los 170 años de la abolición de la esclavización, el año de la libertad que ha sido promovido bajo el liderazgo del Ministerio de Cultura y al cual nos sumamos todos. Y este año el tema transversal del Petronio Álvarez serán los tránsitos afrodiaspóricos bajo el lema Cali, Ciudad Petronio, entre los esteros de la memoria. Será entonces lo que nos animará en esta ocasión. Sin más preámbulo, entonces damos paso a la primera conferencia del día de hoy. Nos acompañan desde el campus de la Pontificia Universidad Javeriana al sur de Cali, dos líderes comunitarios muy importantes, dos estudiosos, patrimonio cultural
de las comunidades afro y específicamente de algo que nos concita el día de hoy, y son los sitios de memoria afro. Nos acompañan entonces el profesor Ramiro Ballesteros Osú. El profesor es el coordinador académico de la institución educativa técnica Señor Fabio Villegas, en el municipio de Villarrica, Cauca. Él es especialista, miembro de la red de etnoeducadores de la Universidad del Cauca, integrante del palenque de etnoeducación de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, y muy importante, un líder comunitario, docente desde hace 28 años y coordinador del grupo de cantoras Manato de Villarrica, Cauca. Un espacio pues de memoria muy importante. Y nos acompaña también el profesor Carlos Alberto Velasco Díaz. Él tiene estudios de postdoctorado en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, es doctor en Humanidades de la Universidad del Valle, investigador y escritor con especialidad en estudios afro y docente de posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Católica. Muy buenas tardes, profesor Ramiro, muy buenas tardes, profesor Carlos Alberto. Un gusto tenerlos a ustedes en la tarde de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor Manuel, audiencia. Así Gracias. la tarde, llamo en palenquero. ¿Perdón? En palenquero, así la tarde. Así la tarde. Ese es el saludo entonces. Muchas gracias, muy importante además la alusión a las lenguas criollas, a las lenguas criol de Colombia, en este caso al palenquero, que forma parte, dicho sea de paso, del patrimonio cultural de nuestra nación. Para poner nuestra conversación en contexto, comentábamos con los profesores Ramiro y Carlos Alberto al momento de preparar esta sesión. En este año, el año en que se conmemoran los 170 años de la abolición de la esclavización, ha habido un movimiento importante en torno a lo que se conoce como sitios de memoria afro. Esto fue liderado en su momento por la UNESCO y es una iniciativa que ha sido acogida por distintas naciones con un propósito, y es identificar los espacios en los cuales se llevaron a cabo o son hitos muy importantes para los procesos, ese proceso doloroso, oprobioso incluso, de la esclavización que se dio en su momento. Y ha habido una serie de actividades para hacer visibles esos sitios en donde eran, si se permite la expresión, acopiados de alguna manera esos seres humanos que eran tratados como mercancía, hay que decirlo, y que fueron en buena medida base de lo que eventualmente serían las haciendas y muchos de los sistemas económicos en nuestros países. Pues bien, en ese panorama, de pronto los colombianos estamos familiarizados con Cartagena como un puerto de llegada de los esclavizados, y con distintos puntos como San Basilio de Palenque, a quien hacía alusión ahora el profesor Carlos Alberto, a donde llegaron los rebeldes, los libertos, quienes se zafaron del yugo, liderados por supuesto pues Bencos Biojó, y muchos otros espacios, pero a veces perdemos de vista el papel fundamental que jugó el norte del Cauca y el sur del Valle en este proceso, las haciendas que aquí estaban establecidas y cómo desde allí los distintos grupos humanos mantuvieron unos espacios de producción cultural muy importante y son la base de los municipios afro que tenemos hoy en día, centros de memoria muy importante, y dentro de eso, por supuesto, algunas haciendas como la que hoy nos motiva la conversación. En ese marco, entonces, quisimos, y en esto quiero reconocer la iniciativa del profesor Ramiro Ballesteros, abrir la discusión acerca de sitios de memoria afro en el norte del Cauca, específicamente las haciendas y el caso de la hacienda La Bolsa, que está dentro de la jurisdicción del municipio de Villarrica. ¿Qué pasa con la hacienda? ¿Por qué es relevante? ¿Qué están haciendo las comunidades afro hoy en día frente a ese espacio para fortalecerlo como un espacio de memoria? Abriremos la conversación entonces. Quiero hacer una precisión para nuestros invitados y para las personas que nos acompañan en este momento a través de las redes sociales, en este caso los canales de la Universidad Javeriana, los canales
Universidad Javeriana de Cali, los canales del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Este panel estaba originalmente programado con la presencia y la moderación de la profesora Nora Palacios, una profesora catedrática de la Universidad Javeriana, de ancestros chocuanos, experta en temas de memoria, pero desafortunadamente tuvo una situación, una calamidad doméstica con su familia. Se excusa, nos duele mucho que no pueda estar con nosotros porque nos interesa mucho su mirada, pero bueno, son circunstancias de la vida, deseamos lo mejor para la profesora y aquí estamos entonces orientando este espacio. Quisiera entonces, profesor Ramiro, y profesor Carlos Alberto, que le diéramos algunos primeros elementos de contexto a las personas que nos escuchan hoy acerca de la hacienda. De pronto algunos tenemos más presente la hacienda Cañas Gordas, eventualmente la hacienda El Paraíso, que está en otros espacios del Valle del Cauca, pero la hacienda La Bolsa no está necesariamente en el panorama de todos nosotros. ¿Cuál es un poco la historia de esta hacienda, perdón? ¿Qué papel jugó dentro de los procesos que estamos hablando? Quien quiera tomar la palabra. Bueno, agradecer al profesor Manuel Sevilla la invitación, al colega Ramiro Ballesteros también, invitarme a participar de esta mesa. En la intervención que usted hace me parece muy interesante cuando habla de seres humanos, porque generalmente nos han tratado como negros, y negro para nosotros y para el esclavista significa esclavo y animal, desconociendo de que del África salieron hombres y mujeres pensantes, que es lo que llamamos creativos, inventivos. Por eso, esa fue una de las razones por las cuales se esclavizaron a estas poblaciones. No simplemente las mentiras que nos enseñan en la escuela, que es que los trajeron porque tenían mucha fuerza y vinieron a reemplazar la mano obra indígena. Esa es una razón es un análisis muy primarios que poco a poco realmente lo que pasó con la esclavización de los seres humanos africanos y africanas. Uno de los sitios de llegada fue la hacienda La Bolsa, que queda en el municipio hoy Villarrica, anteriormente pertenecía a Santander y Quilichao. Queda en la comunicación Villarrica con el sector de Quintero. Es una hacienda esclavista que data de antes del siglo XVII. Pues voy a hablar un poco de la estructura de la hacienda, así como muy rápidamente. ¿Qué había en la hacienda? ¿Qué existe hoy? ¿Y qué se construyó? Porque yo estoy parado desde la posición donde reconocemos africanos y africanas como constructores. Usted emplea un término como es la producción cultural, que es muy distinto a lo que hizo investigadores como el Marcos Menares, que simplemente vio negros. Cuando digo negro, no vio personas, él pensó que de pronto no habían pensantes, simplemente los contó y de pronto sigue siendo su investigación es muy citada. Yo poco la cito porque yo trabajo más desde esas personas que llegaron ahí, tenían unos saberes, unas sabidurías, que es la que nos ha ocupado en los últimos tiempos y es la que vamos a ver ahora, haciendo este recorrido muy rápido que voy a hacer de lo que había en la hacienda. Entonces, la hacienda inicialmente perteneció a los jesuitas. El término hacienda quiere decir propiedad, ¿no? Y era dedicada al satisfacer productos de orden local, muy diferente a la estancia, a la plantación, perdón, que era más dedicada a abastecer productos externos, es decir, a la exportación. La hacienda era para satisfacción de la producción local. Esta hacienda tuvo conexión directa con la minería del Pacífico, del litoral Pacífico, hacia Timbiquí, hacia Guapi, hacia el Chocó, hacia Buenaventura. Por eso uno puede rastrear en los cantos y en la cocina muchos elementos comunes, ¿no? Que se ven hoy en el litoral, pero que nacieron en la hacienda del norte del Cauca. De allí la importancia, la visibilización de esa hacienda. Esa hacienda tenía una estructura compleja, integrada, uno, por la capilla. La capilla de la hacienda, como estoy mostrando en la diapositiva, fue fundamental en el proceso de imposición del catolicismo, pero
vale decir que entre esclavista y esclavizado se presentaban discursos, pero también habían contradiscursos. Es decir, que las poblaciones africanas no fueron, aceptaron pasivamente la imposición, sino que frente a la imposición ellos también generaron unos procesos que es lo que permite que creen, por ejemplo, las adoraciones al Niño Dios, que es un culto por fuera de la iglesia, sin sacerdotes, sin monjas. Lo que dan es en las espesuras de la selva. Entonces, la capilla fue fundamental para eso. Al revisar investigaciones que se han hecho en la capilla, el inventario, esto es la información que está en el Archivo Central del Cauca, ¿no? La capilla tenía algunas imágenes de unos santos, como San Roque, que hoy es el patrono de Villarrica, como Santa Bárbara, y ustedes saben que Santa Bárbara en el sincretismo equivale a Changó, lo que hicieron pues en Cuba. Acá es posible, yo que viví con mi abuela paterna, mi abuela cuando tronaba decía Santa Bárbara bendita, y Santa Bárbara bendita es Changó, que es el dios del rayo, del trueno, pero la capilla se cayó hace muchos años, yo no la conocí, pero conseguí esta foto que ustedes están viendo en la diapositiva, un señor Graciliano Palacios. Pues yo entrevistaba a la esposa, que era una gran cantora que conocí en el sector de Juan Ignacio. Cuando él escuchó que yo hablaba de la hacienda y dijo, yo fui bautizado en esa capilla y tengo la foto. Es la primera foto, la foto no se conocía de la capilla de la hacienda. Esa estructura la integraba también el trapiche. El trapiche era fundamental en la producción de mieles, de aguardientes y de azúcar. Todos esos procesos lo hacían las comunidades africanas. Entonces no podemos decir que era simplemente negro, que por la fuerza, no, tenían toda una tecnología para la producción de aguardiente, la producción de mieles y la producción de azúcar. Y a ese trapiche le crean una danza ritual que se llama el trapiche de los demonios. Así como muy rápidamente lo voy a comentar. Otra, digamos, parte que hacía, digamos, conformaba esa estructura eran las cementeras. En las cementeras que tenían árboles de cacao, plátano, tenían maíz, tenían arroz también. Vale decir que el arroz llega pues en la diáspora, ¿no? Nos quisieron dar a entender que el arroz venía de Asia y resulta que el arroz asiático llega después. Primero acá llegó un arroz africano y miren que está registrado en los archivos de la hacienda del siglo XVII-XVIII. Y también cabe allí plantearte que las comunidades africanas tenían muchos saberes, especialmente en la agricultura. De ahí la palabra ara, que es una palabra en lengua yoruba que significa tierra. De ahí viene el apellido Arara, ¿no? Los Arara, que luego le llaman Arará, es distinto. Pero hay un trabajo muy interesante de Judy Carne y Rosa Acevedo, donde hablan de la diáspora botánica, es decir, todas las semillas que trajeron las mujeres en su cabeza, las mujeres africanas y que plantaron acá. El arroz era un arroz que no es de terreno fangoso, sino que es un arroz secano. Y yo este arroz lo encontré, la foto que ven allí es la del Palenque Yuré, en el sur de Córdoba, que estoy haciendo un trabajo el año pasado, encuentro este arroz secano allá, que no es un arroz fangoso, que necesita, bueno, que un arroz secano de llamaría. Pero había una diversidad de plantas en esa cementera que luego se fortalecen en la finca tradicional. Otro componente, digamos, de esa hacienda eran los animales. Según los inventarios del archivo, tenían ganados de cría, tenían toros, bueyes, cerdos, caballos, yeguas, mulas, pero también en la zona había una diversidad de animales, de pájaros, impresionante, que ustedes no se imaginan, que se terminó con el establecimiento de la plaga de la caña de azúcar. Pero también quiero plantear ahí en los animales, como decía un investigador, que aparece un elemento que es el totetismo. El totetismo que consiste en la relación mágica de las personas con los animales, que sigue válido hoy en nuestras comunidades. Muchas señoras se convierten en animales. Esa relación con las plantas también mágica. En Villarrica, por ejemplo, era muy común. Mi abuela tuvo una cantina y ella tenía una mata de sábila que ritualizaba, recuerdo, con una cinta roja, y esa mata era el indicador cuando le hacían algún maleficio al negocio de mi abuela. Y esto es un aporte africano que está hoy en las comunidades de acá y que llegaron en el marco de la hacienda. Los europeos, especialmente griegos, se burlaban de esta relación totémica. Esto es netamente africano. El otro componente de la hacienda, para ir cerrando esta parte,
tenía que ver con los seres humanos que habían allí, los esclavizados. Para 1797 habían 192 esclavizados. Si podemos mirar, ya hacia 1845 habían solo 80 esclavizados. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría se habían territorializado en los bosques del norte del Cauca. Referente a la hacienda, quería comentarles, digamos, esos componentes, Ramiro. Sí, no, el tema de la hacienda para nosotros tiene una gran importancia frente a lo que ha sido la diáspora poblacional en el norte del Cauca. O sea, hoy nos encontramos en diferentes sectores de la región del norte del Cauca, familiares nuestros que están, digamos, ahí con nuestros apellidos o reconociendo familias que han tenido de esta diáspora que se dio, que aún no se ha investigado, pero que existe ese vínculo familiar todavía con grandes familias o grupos de familias que están ubicados en los municipios de Portejada, Caloto, parte de Corinto, Santa Cruz de Cleichao, Miranda, Buenos Aires, Suárez. Todas estas personas son de un solo núcleo familiar que salió de esa hacienda. En la historia del recorrido histórico que se da de la hacienda, o sea, cuando se hacen los cimarrones salen los cimarrones de esa hacienda, hay unos puntos, unos hitos, donde se fueron ubicando y poco a poco fueron repoblando ciertos lugares para expandirse en todo lo que fue la región norte del Cauca. Históricamente la hacienda ha representado digamos, el bastión económico de la familia Arboleda desde, digamos, cuando llegaron a Colombia en 1570. Luego que llegaron al sector de Caloto, Santander de Quilichao, y comenzaron la extracción de oro, pero en la hacienda se producía la parte de alimentación de los esclavizados que estaban ahí. Y esta hacienda, según lo que hemos investigado, digamos que fue como el centro de acopio de todas las personas que ellos traían de Cartagena. Y desde ahí lo distribuían, como dice el compañero Carlos, a otros sectores de la región colombiana, más que todo la parte de la costa pacífica y las minas que ellos poseían en esta región. No se nombra la hacienda porque no era el centro, digamos, administrativo, porque Japio se convirtió en el centro administrativo y la hacienda como el centro de producción. Más se nombraba a Japio porque hacienda era donde ellos acogieron a Simón Bolívar cuando vino, cuando cruzó por acá, y otras personas que venían de España. Las familiares de ellos, cuando bajaban de Popayán, también era en Japio que se ubicaban. Pero eso fue muchos años después, porque la hacienda de la Bosa fue la primera que ellos tuvieron, donde comenzaron toda la producción económica de la familia Arboleda, que en muchos casos no la administraron directamente, sino que entregaban a otras personas, administradores, capataces, que tenían digamos, como una ganancia en la medida que se producía en la hacienda. Por lo tanto, el trato que se daba a los esclavizados en este sector era bastante fuerte, el descanso era poco, y usted puede hoy investigar en Villarrica que algunas familias, personas muy mayores, les cuentan de la atrocidad de lo que pasaba ahí en la hacienda. Aún en las paredes de la hacienda hay espacios donde se pueden encontrar vestigios de lo que fue la flagelación y todos los castigos que se hacían a los esclavizados que estaban en esta hacienda. Por lo tanto, hoy la historia que hay escrita ha negado precisamente que en este sector fue donde se dio toda la irradiación y todo el poblamiento de esclavizados en toda la región, no solamente en Colombia, sino también en el sur de América, en Ecuador, en Perú, en ciertos sectores que Julio Arboleda tuvo vínculos y que llevó a vender esclavizados a estos sectores. Por eso, toda la cultura que hoy podemos tener en la región surgió de este punto. Familias que posteriormente, en el olvido de lo que fue toda la trata de los esclavizados en este sector, quisieron mejor olvidar porque esto se volvió como algo satánico, perverso, dañino para enseñárselo a las nuevas generaciones. Muchos dicen, no, lo que pasaba es que en esa hacienda pasaban cosas tan terribles que era mejor como olvidar lo que había pasado ahí. Pero pues sí, en Villarrica usted puede ver mucha gente que no quiere hablar de lo que se pasaba ahí, pero otras sí cuentan lo que ha sucedido. Por lo tanto, sabemos que esa construcción de esa hacienda fue hecha por personas que fueron traídas de África y que ellas fueron los que, ladrillo a ladrillo, fueron edificando lo que ahí se construyó, porque desde que llegaron los jesuitas acá, ellos trajeron también esclavos, esclavizados, quienes construyeron todas las haciendas y viviendas que ellos tuvieron y administraron. Ya posteriormente, pues, entró la familia Arboleda, que en el hito nacional no aparece como uno de los mayores esclavistas de Colombia. Hoy se le reconoce a él, la familia Sergio Arboleda, como los primeros esclavizados a través de la universidad que tienen aquí en Colombia,
y que no, digamos, no hemos hecho esa dialógica con ellos frente a lo que ha pasado en el norte del Cauca y que debe compensar, no sé, la memoria de las personas que aún siguen con esa perturbación mental de lo que pasó en la hacienda. Por eso este símbolo que queremos tener en la región no es para estar replicando lo que ha pasado y reconstruyendo la afectación que hubo, sino un referente para saber de que las personas que estuvieron ahí fueron personas que trataron y construyeron una cultura muy importante que hoy existe en Colombia. Bueno, muy importante dentro de lo que dice Ramiro, el componente léxico, el vocabulario. Esta imposición, es decir, el vocabulario fue un componente muy fuerte en el proceso de colonización y de imposición de una cultura, en este caso la europea. Por eso yo no hablo de negro, hablo de personas. Hoy nos llamamos afrocolombianos o afro, pero no hablo de negros por su significado etimológico. Viene del griego necro, que significa cadáver, ¿no? Podrido. El término negro era un término anacrónico, es decir, en África no había negros. Yo no puedo hablar de negro en el siglo XIII, XIV, XV, sino con una categoría que crea el esclavista. Pero para el esclavista fue muy importante esas denominaciones que impuso. Este continente no se llamaba América, impusieron América. Pero lo que quiero plantear es toda la terminología para referirse a estas personas africanas tiene que ver con una terminología animalesca, de animales. Negro significaba esclavo y animal. La palabra cimarrón era un animal. Y hay personas que hablan de cimarronear. Cimarrón era la vaca, el ganado que se burlaba. El término muleque y mulato significa mula. Mula. ¿Y la mula qué es? Un animal que viene en un cruce de yegua con burro, etcétera, ¿cierto? El término mostrenco, bozal, toda la terminología para referirse a una cultura tan importante tenía que ver con una terminología de corte animalesco que se debe hacer el corte inmediatamente, porque seguir usando esa terminología me parece que nos quita la posibilidad de ver personas pensantes, personas creativas, porque esas son las personas que llegaron al norte del Cauca, que construyeron en medio de la negación, que es más berraco uno construir en medio de la negación de su humanidad, de la negación de sus derechos, de la negación de su sexualidad. Hoy hablamos de resiliencia, pues es un término mnemotécnico nuevo que se está usando ya en las ciencias sociales y humanas, pero antes no hablamos de resiliencia. Estas personas construyeron desde la negación y lo más grave de su humanidad. Construyeron algo que podemos denominar como sabiduría, saberes musicales en la agricultura, saberes en el campo de la arquitectura, en todas las disciplinas, que fueron lo que sostuvieron todo, digamos, la economía colonial. Fueron estas personas africanas que a veces las ven como negros despectivamente. Profesores Ramiro y Carlos, ustedes nos han hecho un panorama obviamente muy sucinto de esa estructura, en este caso de la hacienda, la bolsa, que de alguna manera es un paradigma para poder comprender cómo funcionaba el sistema de haciendas y qué papel jugó dentro del sistema mucho más amplio de la producción económica de ese momento. Y llama mucho la atención que, pues efectivamente, como lo han dicho ustedes, esta historia no está presente dentro de las narrativas contemporáneas. Llama mucho la atención también cómo hasta años recientes se ha mantenido un desconocimiento de algo que ustedes dijeron ahorita, y es como muchos elementos culturales que originalmente estaban en la zona del norte del Cauca y sur del Valle, hicieron tránsito vía las cuadrillas de personas enviadas a las minas al otro lado de la cordillera hacia el litoral, y pues esa herencia cultural se mantuvo. A mí me llama la atención en los primeros años del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, ustedes recordarán cuando no existía la modalidad de violín caucano, una modalidad que, dicho sea de paso, pues fue establecida a partir del 2008, y en eso el profesor Carlos Velasco tuvo mucho que ver, y grupos como las Cantoras de Manato, que lidera el profesor Ramiro Ballesteros, ha tenido mucho que ver en ese posicionamiento. En esos primeros años, el violín caucano no aparecía como una modalidad de música aparte,
y alcanzo a recordar en algunas sesiones de conversatorios con otros músicos, sobre todo músicos del litoral, que decían que bueno, que es que en realidad la música del norte del Cauca no era tan del Pacífico y que pues es que esos bundes que tocaban acá venían era del litoral y que es que conversemos un poquito en parte de cuáles son esos elementos que desde su punto de vista se originaron en el norte del Cauca e hicieron tránsito al litoral, número uno, y segundo, recordemos un poco cómo fue ese proceso para hacer visible la música de violines caucanos y toda la tradición que está asociada de danzas, de lírica, que hoy en día podemos disfrutar en el festival. Entonces, profe Ramiro, ¿cuáles elementos podría usted decir, mire, esto nace en el norte del Cauca y después se va en una diáspora dentro de Colombia? Y profe Carlos Alberto, ¿cómo fue esa gestación de la modalidad de violines caucanos para darle el lugar que hoy tiene esa manifestación cultural? Correcto, sí. Es una discusión que hemos tenido hace mucho tiempo frente a los orígenes de la música de la población afrodescendiente en Colombia. Regularmente, pues, se está mirando es el producto final, más no la raíz del producto, como decir el reggae y el mento. Se habla mucho del reggae hoy, pero no se habla del mento como música originaria para el reggae que se habla en la cuestión del Caribe, en Jamaica. Aquí en esta región nosotros hemos de saber que los primeros, digamos, cimarrones, los primeros grupos, palenques que se organizaron, fueron a raíz de esta hacienda que estuvo ahí con un gran número de esclavizados y que, pues, como sabemos, por herencia propia, muchos rebeldes jamás fueron domesticados por los españoles, se escaparon y crearon unos grupos para establecerse ya de manera permanente en algunas regiones. Desde ese escenario se comenzaron a hacer réplicas de elementos culturales que tenían que ver desde la producción agrícola, alimentación y también la parte de poder comunicarse unos con otros, porque recordemos que eran de diferentes poblados o imperios, o como quiera llamarse en la historia de los grupos étnicos que habían en África. Esto daba que muchas celebraciones tenían que ver justamente con parte del catolicismo que se había aprendido y también con la cultura ancestral que se traía de África. Eso implicó la construcción de un poco de ritmos, de músicas y de composiciones que garantizaban justamente un compartir entre los que estaban viviendo dentro del espacio llamado Palenque o Monte Oscuro, como podía llamarse desde aquel entonces. O sea, los primeros bailes que podemos nosotros reconocer, primero que antes de la costa pacífica, porque fueron después llevados a la costa pacífica, es el bambuco viejo, el bambuco propio, el nuestro, que era el que se bailaba acá alrededor de las mismas comunidades. Esto daba justamente a otros bailes como el torbellino, que también son parte de lo que hoy podemos reconocer que se mantienen, pero que fueron evolucionando en otros escenarios de acuerdo al aprendizaje que se adquiría y luego se transportaba con el esclavizado que iba a otra región. Y eso permitía entonces que las poblaciones tuviesen un conocimiento propio, una representación propia cultural que digamos que se mezclaba con el tema del catolicismo para evitar justamente el castigo y que ustedes en inversiones puedan darse cuenta del tema de la juga, que era un juego, ¿sí? Como una especie de juego, pero que era una enseñanza que se le estaba dando a cada persona que entrenaba dentro del baile. El esclavista lo veía como un baile normal, pero que para los que estaban participando sabían que eran unas enseñanzas que estaban dando, que garantizaban ese aprendizaje posteriormente para la fuga del esclavizado de la hacienda donde estaba sometido. Por lo tanto, en la región, nosotros acá pues no hemos tenido la explosión musical que se dio en la costa pacífica, pero que sí se mantuvo y se ha mantenido dentro de los cánticos que tienen que ver con la parte religiosa, espiritual, y lo que tiene que ver con la parte de celebración. Como podemos darnos cuenta, los bundes que allá en la costa pacífica llevan alabados, ¿sí? Y acá lo que son todo lo que tiene que ver con el parte de los novenarios que se hacen, los cánticos que se hacen, que van entremezclados entre la parte católica y la parte sincrética africana, todo ese componente acá en el norte se mantiene. Incluso se dan muchos escenarios donde se da la parte muy tradicional de lo nuestro,
y que en la costa ha evolucionado hacia otras representaciones, pero que su raíz es en el norte del Cauca. Simplemente por el poblamiento que se da desde el principio y luego la posterior lleva a muchas regiones del país. Incluso viajar a otros países, a otras regiones de la costa pacífica que no colombiana, también encontramos ciertas representaciones que son muy parecidas a las nuestras, pero pues han evolucionado de acuerdo al cuidado que había que tener de estas para no dar tanto elemento al esclavista para que lo fuera a castigar o que le fuera a impedir que siguieran hacer réplicas de esta. O sea, lo que se hizo fue entremezclar entre lo católico y lo sincrético africano para evitar justamente el exterminio total de todo ese conocimiento y sabiduría que existía entre la población que estaba en esta región. Bueno, para mí es claro que aquí llegaron seres altamente creativos, inventivos. Yo llevo estudiando lo de los cantos, yo creo que más de 30 años, desde que estaba en el bachillerato, y he aprendido mucho y he encontrado muchas pistas que me han llevado a otras cosas, ¿no? Lo que llaman la serendipia en historia. Por ejemplo, un canto de Bunde que dice: mi amo me manda para el Chocó, que vida es esta, válgame Dios. Cuando yo escucho, claro, las relaciones del norte del Cauca con el Chocó y con el litoral fueron permanentes por la actividad de la minería. Y la hacienda, una función que cumplía era la producción de mano de obra esclavizada y la producción de alimentos para abastecer las minas del litoral. Como era sociedad altamente creativas, al llegar acá tuvieron que inventar, reinventar, crear nuevas cosas, tenían que nuevas familias, tenían los proyectos de sociabilidad, proyectos de resistencia, de libertad, y tuvieron que inventar acá su música, la cocina, y una de esas invenciones se llamó el bambuco. Bambuco. Yo siempre hago una pregunta cuando intervengo y es la siguiente: ¿cuáles de los famosos inventos, entre comillas, de los europeos tiene denominaciones africanas? Con esos niveles de desdén y de desprecio, y ellos planteando siempre que son animales, que son negros, ¿en qué momento van a utilizar un europeo una denominación africana? Y la denominación bambuco viene de bambú. Aquí podemos apreciar el mapa de Malí, del Imperio Malí en el año 1300. Pero siempre se negó. Tenemos una educación burocéntrica, le llamo yo, donde la mentira es el centro, la mentira siempre está allí. Siempre se negó, hasta el texto de Abadía Morales, que es el que ha servido para maleducar esta sociedad en cuanto a folclore, que el bambuco tenía sus raíces africanas, o que las poblaciones afro habían participado en su génesis. Hasta que aparece una carta fechada el 6 de diciembre de 1819, que es cuando le escribe el general Santander a París, que está en Popayán, le dice que baile una y otra vez el bambuco. A partir de ahí se convierte en el documento más antiguo que prueba la existencia del bambuco. ¿Y dónde es? En el departamento del Cauca. ¿Y quiénes participaron en la génesis? Si tiene una denominación africana, lo sobreentendemos que fueron las poblaciones africanas quienes lo crearon. Por esa razón, en el departamento del Cauca es donde hay mayor diversidad de bambucos. Hay un bambuco que se viene al norte del Cauca, que es el que llamamos hoy jugas, que son de adoración, son bundeadas, son jugas de diversión. Hay otro bambuco que se va al Patía, que es el bambuco patiamo. Otro bambuco que se va al litoral, que se va con los esclavizados que trasladan a las minas del litoral y se llama bambuco viejo. Esa expresión curulado es una expresión nueva. Y yo estuve en un conversatorio con Maura Caldas, una cocina en vivo en uno de los versiones del festival, y la maestra Maura nos decía que la abuela detestaba la palabra curulado, porque es de una denominación nueva. Es como la palabra salsa, ¿no? La salsa, que ahora todo lo que suene trompeta es salsa. Lo mismo hicieron con el vallenato. Suena un acordeón y un vallenato, pero antes se diferenciaba la puya vallenata del paseo, del paseol. Lo mismo pasó en la salsa. El bolero, la guajira, la guaracha, ¿no? Con la palabra salsa unificaron todo y homogenizaron. Lo mismo, por eso los viejos no aceptaban la palabra curulao, por eso llamaban bambuco viejo. Entonces el bambuco se va al litoral, se va al Chocó, pero es un bambuco que inicialmente es con solo, digamos, la percusión, ahí está el elemento africano. Luego ese bambuco se desplaza por el río Magdalena, el río Cauca, y se va al Tolima, se va
a las otras regiones, pero es un bambuco tardío, muchos años después de la creación del bambuco de acá. Les doy un ejemplo, el bunde tolimense, que es el himno del departamento de Tolima, muy hermosa canción que compuso el maestro Castilla. Castilla trabajó por acá en la década del 50. Y mire que usted meten a cualquier página mentirosa el bunde y le habla del bunde tolimense, cuando el bunde acá lleva más de 4 siglos, tanto en el litoral como en el potamoral, como yo le llamo más adelante de explicar esas denominaciones. Entonces, el primer elemento, así de clarificar respecto a lo que se crea acá, a esas sabidurías musicales, es el bambuco, denominación africana. ¿Y quiénes lo crean? Las poblaciones esclavizadas. No hablamos de esclavos, sino poblaciones esclavizadas. Entonces, ellos acá tuvieron que reinventar un mundo, tuvieron que inventar cosas y allí crean la música. Y allí traen un instrumento que no es como lo han venido diciendo en un discurso burocéntrico, de que el violín lo trajeron los curas y que los africanos aprendieron por imitación. Yo le llamo a esa gente los imitacionólogos, ¿no? Los que creen que estas personas no tenían inteligencia y que no podían crear. Resulta que sí tenían inteligencia y sí crearon. Y el violín es una pervivencia del culto lucumí en el norte del Cauca. No solo el violín, ya tengo los datos de los bajorrelieves egipcios, allí está la evidencia del violín. No solo el violín, sino el resto de instrumentos de cuerda, que en Villarrica, por ejemplo, el norte del Cauca, era muy común las guitarras, en cada casa había una guitarra colgada, había un violín, ya eso se ha ido perdiendo, pero la familiaridad de nuestra música con las cuerdas, y hay un odú en la cultura yoruba que ahora lo va a plantear. Entonces, hay una pervivencia, como la pregunta es las creaciones, ellos crean, lógico, hay una pervivencia del culto lucumí. Una es el violín, que está en la presencia como culto a Ochum, que es una diosa que estuvo, es un irúmbole, no alcanza a ser oricha, que estuvo cuando los Dumare crea el mundo. Pero en el norte del Cauca también tenemos la presencia de los ibellis, que son estos mellizos que aparecen allí, al lado en medio de un tambor. Y hay un pataquí muy interesante, ¿no? Es cuando el diablo en la cultura yoruba no es el mismo diablo católico. Eso lo sí, tenía una población pues metida en una serie de líos, y Obatala le propuso a Olosí que si él le ganaba, digamos un niño tocando tambor, y si Olosí le ganaba, pues seguía haciendo sus fechorías en ese pueblo. Y entonces Obatala, él aceptó el reto. Obatala le llevó un niño con un tambor y denle al tambor. Y cuando el niño se cansaba, el diablo no se daba cuenta cuando Obatala se lo cambiaba. Entonces seguía y seguía hasta que vencieron al diablo. Esos ibellis están presentes en la tradición de la adoración al niño Dios. El profesor Jaime Atencio lo planteó en su texto en el 82, diciendo que había como un parentesco entre los ibellis y el encuentro de los dos niños del norte del Cauca. Y efectivamente yo en mi tesis doctoral encuentro de que sí, es una pervivencia del culto lucumí. El profesor Atencio no alcanzó a rastrear las letras, yo sí he rastreado las letras y ahí están las evidencias de los dos niños, una pervivencia del culto lucumí. Los collares que usa la gente aún de protección de los niños, colores rojo y negro, son los colores del lenguaje, y el lenguaje que nos abre o cierra las puertas. Y la gente lo sigue usando. Es una pervivencia del culto lucumí, al igual que el violín. Aquí tengo la evidencia de que el violín es un instrumento africano. Y esta evidencia me la dio en mis investigaciones un mayor en Buenos Aires, que me dijo, primero llegó el violín, primero los esclavizados fabricaban los violines en Guadua. Cuando el cura vio cómo un esclavizado tañía el violín, fue que trajeron los violines europeos. Y eso me quedó trabajando, empecé a investigar y encuentro que efectivamente el violín sí es un instrumento africano. Aparece en Europa ya en 1575, es la evidencia, y de ahí para atrás. Y indagando, investigando, encuentro que 1000 años antes de Cristo, ya ese instrumento estaba en las culturas africanas. Y para mí no es extraño, porque si estudiamos investigaciones serias, encontramos que la matemática nace en Egipto, la filosofía, el álgebra, la medicina, la química nacieron allá, entonces no era extraño que la música naciera allá. Y hay un odú que dice Baba Ochemeji. Un odú dentro de la cultura yoruba es como un capítulo, ¿no? Dentro de esos mandamientos que se llaman Ifa, que deja Olodumare para que los seres humanos
vivamos en armonía. El testigo de eso es Orumila, ¿no? En Cuba le llaman Orula, y Orula es el testigo y el que nos va a hacer conocer todos esos mandatos que dejó nuestro creador Olodumare. Y uno dice, Olubaba, Uchemeyi, aquí nacen los instrumentos de cuerda. Estamos hablando 2000 años antes de Cristo. Y ahí pueden observar el bajorrelieve egipcio del violín, que era un violín que no tenía arco. Ya cuando introducen el caballo a Egipto, es que toman ya el crin de caballo para elaborar el arco del violín. Y allí tenemos la evidencia de que el violín, por eso el violín está presente casi en todas las películas afroamericanas, en Raíces, 12 años de esclavitud, y aparece en estas comunidades. Miren en Insá, por ejemplo, Nigeria, el Riti, el Senegal, el Masengo del África, y aquí en el norte del Cauca, esas cuerdas están en el violín, por eso las personas lo siguen elaborando en Guadua, y en el norte del Cauca también conseguir rastro de utilización del flujo. Entonces, todos esos elementos para plantear que la gente construyó, inventó, reinventó la música a partir de elementos africanos. ¿Cómo muy importante, profesor Carlos Alberto, aquí una pequeña pausa para poner a este recorrido tan interesante que usted nos ha hecho por los orígenes de la musicalidad. Lo mismo el profesor Ramiro, como nos ha mostrado cómo desde el norte del Cauca hay si se quiere, una suerte de irrigación en términos de influencia cultural hacia muchos de los pueblos contemporáneos, y eso es parte del ejercicio que estamos haciendo hoy en día para poner en contexto a nuestra audiencia que se suma en este momento, la sesión del día de hoy, en este momento, acerca de sitios de memoria afro en el norte del Cauca. Estamos trabajando específicamente el caso de la hacienda La Bolsa, que queda en la jurisdicción hoy del municipio de Villarrica, Cauca, por muchos años parte de la jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, y lo que estamos viendo es cómo esos elementos culturales que venían en la memoria de los esclavizados no solamente se mantuvieron allí a través de la tradición oral y de la práctica, sino también después fueron la base para la creación y para, de una manera muy hábil, y aquí hay que tomar en cuenta que son seres humanos que estaban en condiciones de total despojo, dentro de lo cual lo único que había era lo que hubiera en la memoria, lo único que hubiera para transmitir de uno al otro, y cómo esos elementos no solamente se traen hasta acá, sino que después son manejados por las mismas comunidades para hacer ejercicios de adaptación al contexto en el cual se encontraban, y hay procesos de creación, como bien nos los han mostrado los profesores Velasco y Ballesteros. En algunos estudios que hemos hecho en la región, y allí tuve el privilegio de poder conocerlos a ustedes y conocer Villarrica, me llamó siempre la atención en esa tradición musical la habilidad para incorporar elementos locales. Ahora nos hablaba el profesor Carlos Alberto acerca del totemismo, cómo ciertas agrupaciones, ciertos grupos familiares se podían asociar con animales y se podían asociar con prácticas del entorno natural. Vamos a ver un fragmento, entre otras, para que nuestra audiencia pueda irse poniendo a tono con la música del norte del Cauca. Vamos a ver un fragmento de una pieza, un bunte tradicional que se llama Silencio. En este caso, en la voz de nuestra muy querida y lastimosamente desaparecida, la maestra Leonila Dinas, que aquí nos recrea un fragmento. Vamos a oír una parte de su grabación original y después vamos a oír un fragmento de una versión que hicimos después. Escucharemos de una unos 30 segundos, de la otra escucharemos unos 30 segundos. Le vamos a pedir al máster que lo distribuyamos de esa manera: 30 segundos de una versión, la versión tradicional en la voz de la maestra Dinas. Después haremos 30 segundos de una versión fusionada para que nuestra audiencia pueda pronto escuchar con un poquito más de claridad eso allí. Y llamo la atención sobre algo: esa conexión que hábilmente hace la maestra Leonila entre los apellidos de una familia y los animales que están en torno al río Cauca. Vamos, máster, escuchamos por favor 30 segundos de una y después 30 segundos de la versión fusionada. En el otro lado del Cauca
Esa era entonces la maestra Leonila Dinas. Vamos a oír un fragmento de una versión fusionada que eventualmente estuvo también dentro del festival. Mataron un cuzumbí, ay, ay, ay. Y de adentro le han sacado, ay, ay, ay. La familia Lucumí, ay, ay, ay. Y del otro lado del Cauca, ay, ay, ay. En la ribera del Cauca, ay, ay, ay. Mataron un armadillo, ay, ay, ay. En la ribera del Cauca se va. Escuchábamos ahí entonces cómo del Cuzumbí sacan a los Lucumí, cómo del Armadillo sacan a los Castillo. Y para las personas que no conozcan estas tonadas, es un maravilloso viaje, por lo que justamente nos decía ahora el profesor Velasco, y es esta idea totémica, esta idea de familia asociada con el animal, pero también esta relación con el medio ambiente. Curiosamente, y a pesar de la riqueza de esta música, en sus inicios el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez no la incluyó como una categoría aparte. Estaba la categoría de versión libre, que es la categoría fundacional, junto con la modalidad de marimba y la modalidad de músicas de chirimía. Solamente 10 años después aparecería la modalidad de violines. ¿Qué nos pueden contar de ese momento? ¿Cómo de alguna manera el norte del Cauca logra ese espacio para que la música del norte del Cauca y ese referente de memoria afro también tenga la muy merecida visibilización o la muy merecida escuchabilidad, si se quiere, en el festival de música afro más importante, si se quiere, del continente? Bueno, en algo hemos coincidido con Ramiro y con alguna gente, y es hacer visible nuestra región. Por eso nos hemos dedicado a estudiarla en serio. Voy a contar un poquito la historia. En una versión de la Feria del Libro que hacía la Universidad del Valle, el director cultural era mi gran amigo y maestro Germán Patiño, Cosa, creador del festival. En un almuerzo me decía Germán, Carlos Alberto, estos grupos, él le llamaba como estas chirimías de violines del Cauca, ameritan una modalidad en el Festival Petronio Álvarez. Y yo me demoré como un año hasta que construí la propuesta, armada, soportada con más de 20 grupos tradicionales y con las investigaciones que he venido realizando. Y efectivamente en el 2008, aprovechando que estaba Ramiro Cortés como secretario de Cultura del municipio, y Germán, que era parte de la mesa técnica, le di el documento y Germán lo presentó en la mesa. Parece que mucha gente quería de que en vez de crear una nueva modalidad, se redistribuyera el dinero, el incremento que iba a hacer el alcalde de esa época, se redistribuyera en violín, en marimba, chirimía y la modalidad libre. Pero la propuesta afortunadamente pasó cuando me llamó exactamente Pablo del Valle, que era ese grupo, y me dice que se había creado una modalidad nueva que se llamaba violines caucanos, que por cierto, para mí fue una sorpresa ese nombre de violines caucanos, porque la propuesta inicial iba para abrir un espacio a la música del norte del Cauca, sur del Valle, y eso implica el formato de banda musical, el formato de violines, indudablemente, muy fuerte en Buenos Aires, en Suárez, y un formato que yo le denominé formato de bunde, que consistía en un tambor. O sea, el bunde es un ritual donde acompaña uno con un tambor, un par de maracas. Pueden escuchar ahí la versión que hacía la maestra Maliona, Leonila Dinas. Y afortunadamente aprobaron la modalidad, pero hubo como mucho enemigo, ¿no? Dentro de eso, un periodista que tenía una colección de 3 CDs, creía pues musicólogo,
el Pache Andrade, que iba a sugerir que esos violines debieran salir del Petronio Álvarez. Pues ese señor, en el mar de ignorancia que lo rodeaba, no había ninguna conexión, y mucha gente también al inicio rechazaba la modalidad. Pero bueno, estaban después de la modalidad de marimba, y la gente acostumbrada pues a la sonoridad de un grupo de marimba y una chirimía. Lógicamente les costó mucho trabajo entender de que muchas de los ritmos que están en el litoral nacieron en la hacienda. Es decir, desconocían, y mucha gente sigue desconociendo esa relación de la hacienda esclavista con las minas del litoral pacífico. Y el violín, no solo el violín, sino el bambuco, lo que nos está mostrando es eso. Es decir, decían que no había relación esos violines no eran de un festival de música del Pacífico, desconociendo que el Pacífico colombiano tiene 4 departamentos, y dentro de los 4 departamentos está el departamento del Cauca, por ejemplo, de donde somos nosotros, pero no somos litoral, que eso es lo que nos lleva a un grupo de personas a pensar en nombres para esta región del norte del Cauca y sur del Valle, porque no podemos decir que somos litoral, no vamos al mar. Pero inicialmente surge de unos amigos el nombre de Pacífico Seco. Pues a mí me gustaba al inicio, pero recibimos mucha crítica porque el término de Pacífico Seco no tenía en cuenta la relación fuerte del río, ¿cierto? Toda la magia y el mundo mágico que hay dentro del río. Entonces yo acuño un término que es el término que estoy usando para denominar esta subregión del Pacífico, que no es litoral, y yo le llamo potamoral. Potamoral, ya lo estoy utilizando en varios textos, y potamología es la ciencia que estudia, digamos, científicamente los ríos, pero el río no va en el aire, el río va sobre un cauce, sobre el suelo, pero ese suelo está recubierto de plata. Es decir, esa asociación compleja entre el río y la selva que sí existió en el norte del Cauca, que hoy está convertido todo eso en caña, es lo que llamo yo potamoral. Entonces empezamos a hablar de Pacífico potamoral, para que no nos excluyan del Pacífico. Somos parte del Pacífico. Cali también, porque hay gente que cree que el festival es de allá, solo el litoral, no, festival de música del Pacífico, no solo el litoral, pero hay potamoral, y Cali es parte del Pacífico, al igual que las poblaciones del norte del Cauca. Entonces, eso nos sirve para dar un impulso al violín y a investigar realmente lo que le estoy planteando del violín. Y el violín llega, pues se reconstruye en la hacienda Catalina Teta de Buenos Aires, luego baja por la antigua vía, la antigua ruta que comunicaba Buenos Aires con Quilichao, el río Mazamorrero, que era el límite, ¿no? Ese sector de Mazamorrero que hoy está siendo desplazado, baja, viene aquí en Amayo, viene a Dominguillo, y una hipótesis que puedo lanzar aquí es que el violín luego viaja al sector del Patía, porque usted escucha el parentesco entre la música patiana, el bambuco patiana y la juga, sí es el mismo patrón, y unas letras como en el canto del trapiche de los demonios, que es idéntica al trapiche de acá. No sé si Ramiro quiere. No, está bien, sí. Genealogía del violín y de esa controversia en torno a si efectivamente tenía cabida o no esa música del norte del Cauca, esa música del Patía, los valles interandinos o el Pacífico potamoral, para tomar la terminología. Aprovechamos, nos quedan 12 minutos de la sesión. Invitamos a las personas que nos acompañan en este momento a través de las redes sociales de la Universidad Javeriana y del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, a través de su Facebook Live. Si quieren enviar algunas preguntas para nuestros invitados, tenemos todavía 12 minutos por delante para leer sus preguntas, las haremos acá. Y entre tanto, en esa memoria que nos comparte el profesor Carlos Alberto de cómo surge la modalidad de violín caucano, profesor Ramiro, usted ha sido líder de esa movida de violines en varios puntos, y usted ha liderado también algo que me parece clave, que lo dice ahora el profesor Carlos Alberto, cómo la música del norte del Cauca y del sur del Valle no es exclusivamente de violines, hay bandas de viento. Pienso en el maestro Ovidio, pienso en esa trompeta maravillosa de Faustino Brand, pensamos pues en esas agrupaciones que son parte de la tradición, pero también una tambora, unas maracas, John Leyer Dinas retomando esa tradición, que acompañan los momentos,
¿Cómo está hoy en día, profesor Ramiro, la movida musical en el norte del Cauca, en Villarrica, en esa zona que otrora fuera la zona de influencia de la Hacienda La Bolsa y que hoy queremos hacer visible como sitio de memoria afro? ¿Cómo está la movida musical allí mientras recibimos las preguntas de nuestros invitados? Sí, actualmente pues a raíz de la participación que se han hecho los diferentes grupos de esta región y especialmente el grupo de cantoras Manato, pues hay una explosión de interés musical de las nuevas generaciones frente al aprendizaje del manejo de instrumentos. Bueno, yo diría que el manejo de la tambora es innato en casi todos los muchachos de descendientes nuestros, porque nacen como con esa habilidad de ser capaz de manejar una tambora sin tener que tener mucho entrenamiento. Pero otros instrumentos, como el tema del violín, siempre hay que trabajar la parte de formación en ese tema, pero ya hay otros grupos musicales, incluso, como decía el profesor Manuel Sevilla, que han hecho el tema de chirimía, están promocionando a nivel del municipio el trabajo que tiene que ver la parte musical frente a la motivación sobre el aprendizaje básico general. O sea, me refiero que cómo la música infiere en el interés del estudiante por ir a clases, cómo eso de pertenecer a un grupo musical en la escuela o en el colegio o en la comunidad les motiva a ellos a ir a la escuela, a estar allí atentos. Por lo tanto, sabemos que este ejercicio, por lo menos que se ha iniciado en Villarrica, desde la misma administración municipal, de que hay un grupo que nos acompaña incluso en los velorios, en los bundes, en los que tiene que ver con la parte mortuoria nuestra, da como un estatus más alto al tema musical nuestro, al tema religioso, al tema cultural, porque encontramos que, pues ahora hace tiempo cuando vi un video de YouTube sobre que unos africanos cargaban un muerto, un difunto, y iban bailando, y eso fue, pues tuvo muchos likes en las redes sociales. Para nosotros no es tanto, porque acá nosotros hacemos bundes, bailamos los angelitos, y en nuestros velorios cantamos. Hoy también incluso bailamos algunas canciones mortuorias a través de la música, porque la música nuestra es muy movida, es una música que nos da mucho movimiento, pero no significa que por eso estemos respetando un entierro, no, sino que es parte de la cultura nuestra, y esa música hoy se está en Villarrica movilizando mucho más. Un tema que nos preocupa es la muerte de muchos nuestros, digamos, cultores musicales que en muchos momentos no han tenido el apoyo necesario para mantener esas escuelas de formación musical, pero que de una u otra forma sus descendientes, hijos, sobrinos o nietos, también lo aprenden, y que se está transmitiendo a otras nuevas generaciones, que son las que están aprendiendo el toque, lo que es la tuba o el clarinete, la tambora, todo ese tipo de instrumentos que hacen parte del legado cultural nuestro. Hoy sabemos que está creciendo, hay mucha más motivación, los estudiantes lo están aprendiendo, porque antes era como que era un grupo de personas nomás los que manejaban ese tipo de conocimiento. Hoy ya lo tenemos en la escuela, lo tenemos en los grupos musicales de la comunidad. Por lo tanto, tenemos que esa expectativa que tenemos nosotros, lo que estamos trabajando, el tema de rescate cultural nuestro, tendremos bastante insumos para trabajar en la comunidad la parte de rescate cultural, y eso se manifiesta también en las celebraciones que hacemos. Ya las adoraciones, los bundes, los velorios y todo ese tipo de escenarios de encuentro cultural y musical se están enriqueciendo cada vez más. Bueno, en este camino se han hecho... Perdón, adelante, profesor. Sí, se han hecho también trabajos interesantes a nivel de grabación de discos. Un disco que hicimos se llama Júgalo y Romances del Norte del Cauca y Sur del Valle. Ese disco tuvo mucha circulación. Las grabaciones que han hecho los grupos ganadores del Petronio Álvarez, como Palmera, por ejemplo, la Patirrusia, se volvió ya un himno en cualquier fiesta en el norte del Cauca. Sí, eso es una locura cuando pones esa Patirrusia. Hasta los que no bailamos. Sí, claro, lo que se han hecho con el grupo Cantos del Río también. Es decir, ha habido, porque antes una de las metas era, como bailábamos curulados de Peregollo, ¿cierto? Todo eso de Marquito Micolta, que la gente bailara sus jugas también, que no solo fueran solo para época de Navidad o época de adoraciones,
sino que en cualquier momento, y verdad, eso se ha logrado. Y con la creación de la modalidad, los grupos se han triplicado, pero de violines, por el formato de banda sí no está. Es decir, hemos logrado que la gente en su fiesta baile su propia música, su fuga, en sus 15 años de matrimonio. No puede faltar. Salen en ruedos, van hasta la calle, vuelven. Es una cosa muy bonita. Era una de las metas del trabajo y yo pienso que ya se logró. Sí, correcto. Me parece fundamental que usted lo ponga de esa manera, profesor. Aprovechamos para dar un saludo en este momento a personas que se conectan desde San Francisco, California. Gracias, tremenda información muy importante. Desde el departamento de Nariño, desde la ciudad de Verona, en Italia, desde Cali y desde la ciudad de Bogotá y, por supuesto, saludos muy especiales desde la muy querida Villarrica, desde Tumaco también tenemos presencia y desde Villarrica, Cauca, que nos siguen el día de hoy. Muy importante, me parece, hacer un acento ya para que vayamos cerrando en lo que mencionaba el profesor Carlos acerca de cómo hoy en día, y el profesor Ramiro, cómo hoy en día, merced a estos ejercicios de visibilización, tanto desde el Festival de Música al Pacífico Petronio Álvarez, como desde la decisión como municipio educador de incluir dentro de instituciones como el Zenón Fabio Villegas, que es una institución educativa de Villarrica, Cauca, incluir dentro de los currículos la música propia, la celebración de las adoraciones, las manualidades, todo esto, pues se pone, es un ejercicio de reivindicación de memoria afro dentro de los círculos iniciales que son los círculos locales, los círculos de los jóvenes que hoy en día, simplemente una anécdota, recuerdo alguna vez cuando una rectora del Zenón Fabio nos dijo, no es que vamos a comprar marimbas porque la música son las marimbas. Hoy en día ya entonces se reconoce que la música va por otro lado, las marimbas son muy importantes, pero el norte del Cauca es música muy rica en otra cantidad de instrumentos, esas bandas de vientos que ustedes mencionaban y por supuesto, como decía el profesor Ramiro, esa habilidad casi innata para tocar la tambora que vemos y que esperamos se siga manteniendo. Quiero con esto entonces agradecer muchísimo la generosidad de su tiempo el día de hoy. De nuevo el profesor Carlos Alberto Velasco Díaz, docente universitario, docente de posgrado, y el profesor Ramiro Ballesteros Pozú, docente también y especialista en etnoeducación. Y antes de irnos, una pregunta muy importante que nos hace Soria Grono, dice, teniendo en cuenta la importancia que deben tener el reconocimiento de estos espacios y la hacienda, la bolsa, aquí va la pregunta, ¿qué propuesta pedagógica se puede liderar desde las instituciones educativas y organizaciones en la región? Es decir, ¿cómo creen ustedes que se podría contribuir al posicionamiento de estos sitios de memoria afro desde los procesos educativos en instituciones y organizaciones? Un minutico cada uno para que nos pueda dar su punto de vista. Por supuesto, queda abierta la discusión al respecto. ¿Cómo se contribuye desde colegios del resto de la región y de estas organizaciones para poder fortalecer este proceso de sitios de memoria afro en el norte del Cauca y el sur del Valle? Correcto. Precisamente uno de los ejercicios que iniciamos en Villarrica hace mucho tiempo fue el tema de convertir a Villarrica en municipio de educador. Justamente con el compañero Carlos hace unos años construimos una propuesta que fue presentada al Consejo Municipal y que fue aprobada. Asimismo, paralelo a este ejercicio, inclusive anterior a este, intentamos desde una consulta previa que se dio en Villarrica para la malla vial, el tema del patrimonializar la hacienda de la bolsa. Eso entró en esa discusión, pues muchas personas no lo entendían, pero hoy han entendido y han comprendido la importancia de que este símbolo, este hito, que marca, digamos, un punto de referencia hoy en todo lo que es la malla interandina del departamento de Colombia, donde se nos reconozca digamos, la trayectoria histórica que tenemos en esta región, porque es que es lamentable que cada vez que hay consulta previa, tenga que el gobierno enviar un antropólogo, alguien a investigar si hay personas afrodescendientes en el norte del Cauca.
aún no se reconoce en Colombia nuestra existencia. Por lo tanto, este escenario va a ser algo muy importante porque no solamente nos queremos liderar en la parte de patrimonio material e inmaterial que se va a hacer por el reconocimiento que se dará en Colombia, sino que buscamos otros escenarios mundiales como la Ruta del Esclavo de la UNESCO, donde se incluya este espacio y se den unos desarrollos no solamente culturales, sino también económicos, que van a permitirle a la sociedad del norte del Cauca encontrar acá personas de todo el mundo haciendo investigaciones y hablando y preguntando sobre lo que es ese patrimonio tan importante como inicialmente será la Hacienda de la Bolsa, porque habrán otros escenarios que se irán poco a poco sumando a lo que es todo ese patrimonio que se construyó bajo la tutela, la sangre, la fuerza de una población que tenía un saber muy grande y que hoy se está visibilizando a través de diferentes momentos y oportunidades que nos han dado y que queremos aprovechar para darle a nuestra cultura un nivel que debe mantenerse y que debe reconstruirse cada día más en favor de una sociedad, digamos, global o universal, en la cual hacemos parte de todos y todas. Bueno, clave, yo me voy a la casa, ¿no? Que es la primera escuela, digamos, del racismo. Trabajar la pedagogía del orgullo racial. Eso, la primera estrategia, digamos, bajarle el volumen a los sentimientos de inferioridad en nuestra gente. De que la gente siente orgullo de su grupo étnico, pero un orgullo fundamentado en saber todo lo que han aportado y lo que hemos aportado desde el África precolonial. Porque lo que construyó la colonización fue todo lo contrario. El envilecimiento, el convertirnos en seres despreciables, es hacer el trabajo contrario desde la casa. Bajarle a los sentimientos de inferioridad, trabajar pedagogía del orgullo racial, para que la gente le dé importancia a su propia historia. Eso me parece clave. Tenemos entonces acciones desde varios frentes. Por una parte, la pedagogía del orgullo racial. Me gusta mucho, profe, la invitación a bajarle el volumen a los sentimientos de inferioridad y quizás subirle el volumen a todo aquello que fortalece ese orgullo. Y yo agregaría, y esto sí ya es de mi cosecha, como le dijo una vez al profesor Ramiro, cuando me contaba que en ese municipio educador de Villarrica, los niños aprendían matemáticas más fácil con música. Y le decíamos al profesor, pues profesor, yo creo que no solamente los niños de Villarrica, sino todos los niños de Colombia aprenderían matemáticas mejor con música. Es decir, esos aportes, esa creación, esos elementos que se derivaron después de las distintas poblaciones que fueron esclavizadas y que hoy son parte de la cultura cotidiana de muchos pueblos afrocolombianos, que pueda trascender hacia otras comunidades y entender y apropiarse de elementos que sin duda enriquecerán su vida, bajo la lógica de la interculturalidad, que es la utopía a la que todos les apostamos. Y de otro lado, como bien dice el profesor Ramiro, fortalecer los procesos desde las organizaciones y ese diálogo directo con otras instituciones que fortalece pues los procesos de cada una de las organizaciones. Muy importante entonces esa invitación. Una vez más, profesor Carlos Velasco, profesor Ramiro Ballesteros, muchísimas gracias por sumarse a esta agenda del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez y acceder a abrir con nosotros desde la Universidad Javeriana Cali esta serie de conversatorios de Petronio en las universidades con las cuales inauguramos la agenda académica del festival en su versión 2021. La invitación para todas las personas que nos acompañan en este momento: a partir de las 4 de la tarde tendremos el evento Taller de Creación Musical en la Universidad ICESI. Quienes quieran participar de manera presencial pueden estar allí. Y también está la posibilidad de seguir este taller a través del Facebook Live de la Universidad ICESI. Tendremos después a las 6:30 de la noche el conversatorio Pedagogía de la Memoria a través de la danza, liderado desde la Universidad Católica. Un saludo especial a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy, muy especialmente a los estudiantes de patrimonio de la Universidad Javeriana que han seguido esto con gran interés. Abrazo fraterno, profesor Velasco, profesor Ballesteros, y a todos los amigos de Villarrica, Cauca, a donde siempre es grato volver. Una feliz semana para ustedes y gracias a todos por su audiencia. Muchas gracias.